Te damos la bienvenida a Verum, Historias Reales. En la publicación de hoy nos adentramos en los archivos desclasificados de la Guerra Fría para reconstruir un evento sin precedentes en la historia de la aviación, la tecnología espacial y la geopolítica internacional, el desastre del satélite soviético Cosmos 954 y la posterior operación Morning Light. A finales de la década de 1970, en plena carrera por el dominio militar del espacio, la Unión Soviética desplegó una serie de satélites de reconocimiento provistos de reactores nucleares de uranio enriquecido para rastrear los movimientos de la flota de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en los océanos del planeta. Sin embargo, lo que debía ser una herramienta de espionaje perfecta se transformó en una pesadilla tecnológica cuando una de estas plataformas perdió el control orbital y comenzó a caer precipitadamente hacia la atmósfera terrestre. Lo que siguió a continuación no fue solo una crisis diplomática entre dos superpotencias, sino la mayor operación de búsqueda y descontaminación radiactiva jamás desplegada en el Círculo Polar Ártico. Acompáñanos en este análisis detallado, riguroso y fundamentado en la documentación oficial desclasificada de Canadá y los Estados Unidos. Cosmos 954, la caída del reactor nuclear soviético y la operación Morning Light. Capítulo I, los ojos nucleares del Kremlin en el espacio. En el marco de la intensa competencia naval de la Guerra Fría, la Marina soviética enfrentaba un desafío estratégico monumental: rastrear con precisión los movimientos de los portaaviones de propulsión nuclear y los submarinos de la Marina de los Estados Unidos en los vastos océanos del mundo. Las tecnologías de radar convencionales basadas en tierra o en aeronaves resultaban insuficientes para cubrir las inmensas extensiones del Atlántico Norte y del Pacífico. Para resolver esta vulnerabilidad estratégica, la ingeniería espacial soviética desarrolló el programa RORSAT, siglas en inglés para satélites de reconocimiento radar oceánico. A diferencia de los satélites de observación civil que utilizaban extensos paneles solares para generar electricidad, las plataformas de la serie RORSAT requerían una cantidad masiva e instantánea de energía eléctrica para alimentar sus potentes radares de barrido lateral y penetración de olas. La energía solar era inviable debido a las dimensiones gigantescas que habrían requerido los paneles, los cuales habrían generado un frenado atmosférico excesivo en órbitas bajas. La solución técnica elegida por las oficinas de diseño de Moscú fue instalar a bordo de cada satélite un reactor nuclear compacto de la serie B5, alimentado por aproximadamente 50 kilogramos de uranio 235 altamente enriquecido. El funcionamiento operativo de estos reactores era un logro de la ingeniería térmica. El núcleo generaba temperaturas extremas que se convertían en energía eléctrica mediante un sistema de conversión termiónica. Sin embargo, este diseño implicaba que el satélite operaba en una órbita muy baja, a apenas 250 kilómetros de altitud, para mantener la nitidez de las imágenes de radar sobre la superficie marina. A esta altitud reducida, el rozamiento residual de la atmósfera terrestre actuaba como un freno constante. El plan de contingencia soviético ante el fin de la vida útil del satélite o ante un fallo del sistema consistía en un mecanismo de expulsión mecánica. Antes de que la fricción atmosférica hiciese reingresar la nave, el compartimento del reactor nuclear debía separarse del cuerpo principal y ser impulsado por un pequeño cohete hacia una órbita de cementerio mucho más alta, a más de 900 kilómetros de altura. En esa órbita superior, la radiación se degradaría de forma segura durante cientos de años sin representar peligro alguno para la biosfera terrestre. El 18 de septiembre de 1977, la Unión Soviética lanzó desde el cosmódromo de Baikonur el satélite Cosmos 954, una plataforma de más de 3 toneladas equipada con este sofisticado reactor nuclear. Todo parecía marchar según lo previsto durante las primeras semanas de la misión. El satélite transmitía de forma continua datos detallados sobre las posiciones de los grupos de combate navales occidentales. Sin embargo, a finales del mes de diciembre de ese mismo año,
los sistemas de seguimiento por radar del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, conocido como NORAD, detectaron una anomalía orbital severa. La trayectoria del Cosmos 954 se había vuelto inestable, la nave comenzaba a dar tumbos erráticos sobre su propio eje y su altitud decaía a un ritmo alarmante día tras día. Capítulo 2. La alerta secreta y el dilema internacional. Para los analistas de inteligencia militar de Canadá y los Estados Unidos, las mediciones del sistema NORAD confirmaron la peor de las hipótesis de trabajo. El mecanismo electromecánico soviético diseñado para expulsar el reactor nuclear a la órbita de cementerio había sufrido un fallo catastrófico. Las bombas de refrigerante del reactor se habían bloqueado o el sistema de separación pirotécnico no se había activado. El Cosmos 954 estaba atrapado en una espiral descendente e inevitable hacia la Tierra, transportando en su interior decenas de kilogramos de uranio 235 junto con productos de fisión altamente tóxicos y radiactivos acumulados durante meses de operación. En la primera semana del mes de enero de 1978, el gabinete del presidente Jimmy Carter en Washington y el gobierno del primer ministro Pierre Trudeau en Ottawa establecieron un comité de crisis secreto de máxima prioridad. El mayor problema para los científicos y los ingenieros aeroespaciales era la imposibilidad matemática de predecir el punto exacto de reingreso del satélite con más de 4 o 5 horas de antelación. Las fluctuaciones en la densidad de la termosfera superior, causadas por la actividad solar, hacían que cualquier cálculo numérico sobre la resistencia aerodinámica fuese impreciso. Las simulaciones por computadora desarrolladas en los laboratorios nacionales de los Estados Unidos mostraban un abanico de posibilidades sumamente inquietante. La inclinación orbital del satélite, fijada en 65 grados, significaba que la trayectoria de reingreso cruzaba sobre zonas densamente pobladas del planeta. Ciudades como Nueva York, Tokio, Londres, Moscú o zonas urbanas de Europa Central y América del Norte se encontraban dentro de la franja geográfica de riesgo. Revelar la noticia de manera prematura a la prensa o a la población general podía desatar el pánico masivo, la paralización del transporte y la evacuación desordenada de metrópolis enteras. Por esta razón, Washington y Ottawa optaron por mantener la alerta en el más absoluto secreto de Estado, mientras coordinaban de forma encubierta la movilización de equipos militares de respuesta radiológica. A través del teléfono rojo y de canales diplomáticos reservados, la administración estadounidense contactó a los altos mandos del Kremlin para exigir aclaraciones técnicas inmediatas sobre la naturaleza de la carga atómica. La diplomacia soviética, tras varios días de evasivas, confirmó de forma cautelosa que el satélite llevaba a bordo un reactor nuclear cargado con uranio 235. Sin embargo, los diplomáticos de Moscú aseguraron con insistencia que el reactor había sido diseñado para consumirse por completo debido al calor extremo generado por la fricción durante el reingreso atmosférico, afirmando que los residuos se dispersarían inofensivamente en la alta atmósfera. Los físicos nucleares occidentales sabían que esa evaluación era técnicamente falsa. La densidad de las barras de combustible de uranio y la estructura del contenedor del reactor garantizaban que múltiples fragmentos masivos sobrevivirían a la reentrada y golpearían la superficie terrestre como proyectiles radiactivos. Capítulo 3. El impacto en la tundra canadiense. En la madrugada del 24 de enero de 1978, el Cosmos 954 inició su descenso final sin control a través de las capas densas de la atmósfera terrestre, desplazándose a una velocidad superior a los 27.000 km por hora. A las 5:53 minutos de la mañana, hora local, los habitantes de la remota ciudad de Yellowknife y de varios asentamientos indígenas en los territorios del noroeste de Canadá presenciaron un espectáculo impresionante y pavoroso. Una inmensa bola de fuego incandescente de colores verdosos y amarillentos surcó el cielo nocturno del Ártico, desintegrándose en decenas de estelas luminosas que se dispersaron a lo largo del horizonte.
Tal como habían anticipado los analistas occidentales, el calor del reingreso no destruyó el material atómico a bordo. La fricción despedazó la estructura exterior de aleación de aluminio del satélite, pero el núcleo del reactor y sus componentes mecánicos de berilio y acero pesado se fragmentaron en miles de piezas de diversos tamaños, esparciendo una lluvia de metralla altamente radiactiva a lo largo de un corredor geográfico de más de 500 kilómetros de longitud. La zona del impacto abarcó una amplia franja de territorio helado que se extendía desde la orilla oriental del Gran Lago del Esclavo hasta el lago Athabasca, cubriendo sectores de los territorios del noroeste, el norte de Alberta y el norte de Saskatchewan. Se trataba de un área caracterizada por condiciones invernales extremas, con temperaturas que descendían rutinariamente por debajo de los 40 grados bajo cero, vientos gélidos con fuerza de temporal, una capa de nieve acumulada de varios metros y un terreno inhóspito compuesto por bosques boreales, rocas del escudo canadiense y miles de lagos congelados. Si el desastre orbital del Cosmos 954 se hubiera producido tan solo 90 minutos más tarde, la rotación de la Tierra habría posicionado el punto de reingreso directamente sobre el corredor urbano entre la costa este de los Estados Unidos y la región de los Grandes Lagos, o sobre ciudades densamente pobladas del norte de Europa. El azar de la mecánica celeste determinó que los escombros cayeran sobre la tundra congelada de Canadá, desatando de manera inmediata la respuesta científica y militar más compleja jamás ejecutada en el Gran Norte. Capítulo 4. La Operación Morning Light. Pocas horas después de confirmarse la caída del satélite en suelo canadiense, el gobierno de Ottawa activó formalmente la Operación Morning Light, una misión de búsqueda, rescate y descontaminación nuclear de dimensiones gigantescas. Ante la falta de recursos técnicos suficientes para cubrir una superficie de más de 124.000 kilómetros cuadrados de tundra helada, el primer ministro Pierre Trudeau aceptó la ayuda urgente ofrecida por los Estados Unidos. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, junto con la Fuerza Aérea de ambos países y los especialistas de la Junta de Control de la Energía Atómica de Canadá, establecieron un mando conjunto en la base militar de Namao, cerca de Edmonton. La primera fase de la operación consistió en un rastreo aéreo masivo. Se desplegaron aviones de transporte C-130 Hércules y helicópteros de gran autonomía equipados con espectrómetros de rayos gamma y detectores de centelleo de alta sensibilidad. Las aeronaves realizaban vuelos a muy baja altitud, rozando las copas de los árboles y el hielo de los lagos, siguiendo patrones de búsqueda en cuadrícula para registrar cualquier pico anómalo de radiación electromagnética que destacara sobre el fondo natural del terreno. Cuando los instrumentos aéreos identificaban una anomalía radiológica relevante, se enviaban al punto exacto los llamados equipos Nuclear Nest, compuestos por personal militar altamente entrenado y físicos nucleares especializados. Estos equipos se desplazaban en helicópteros hasta el objetivo y continuaban la exploración a pie en condiciones de supervivencia extremas. La combinación de frío intenso y humedad congelaba las baterías de los aparatos de medición en pocos minutos, obligando a los técnicos a llevar los contadores Geiger pegados al cuerpo, dentro de sus trajes térmicos, para mantenerlos operativos. Los integrantes de las patrullas terrestres debían vestir pesados trajes de protección radiológica sobre sus prendas de montaña, lo que dificultaba de forma considerable la movilidad en la nieve profunda. Cada vez que se encontraba un objeto sospechoso, los especialistas medían los niveles de radiación gamma y beta desde una distancia segura utilizando barras telescópicas. Si el fragmento presentaba lecturas peligrosas, se procedía a capturarlo con tenazas hidráulicas de largo alcance, depositarlo en contenedores cónicos de plomo blindado de gran peso y evacuarlo de inmediato mediante helicópteros de carga pesada hacia laboratorios militares de análisis. Capítulo 5. El hallazgo del núcleo radiactivo y la segunda fase. Durante las primeras semanas de la Operación Morning Light, las patrullas lograron recuperar numerosos fragmentos de tamaño pequeño y mediano, compuestos principalmente por restos de antenas, paneles y cables del satélite.
Sin embargo, la mayor preocupación de las autoridades de Ottawa y Washington era la localización de la sección central del reactor nuclear y las barras de combustible enriquecido, cuya intensidad radiológica continuaba siendo extremadamente peligrosa para cualquier ser vivo que se aproximara a ellas. En el mes de febrero de 1978, un avión de reconocimiento detectó una señal de radiación sumamente intensa sobre la superficie helada del lago Telo. Una patrulla de búsqueda terrestre fue transportada hasta el lugar para inspeccionar el área. Al aproximarse, los técnicos descubrieron que una pieza metálica incandescente procedente del reactor había atravesado parcialmente la capa de hielo del lago, quedando incrustada en la estructura congelada. Las mediciones de los contadores Geiger indicaron que el objeto emitía niveles de radiación superiores a los 500 röntgens por hora, una dosis masiva capaz de causar la muerte por síndrome de radiación aguda a un ser humano expuesto sin protección en menos de 10 minutos. Para recuperar esta pieza extremadamente peligrosa sin poner en riesgo la vida del personal técnico, los ingenieros militares improvisaron soluciones mecánicas en el lugar. Construyeron escudos de plomo portátiles montados sobre trineos de madera y utilizaron grúas instaladas en los helicópteros para manipular el fragmento a distancia mediante cables de acero. La pieza fue colocada en un contenedor especial de transporte blindado con varias toneladas de plomo y trasladada bajo estricta custodia militar al laboratorio nuclear de Vitesel, en Manitoba. A medida que se acercaba la primavera de 1978, las autoridades enfrentaron un nuevo reto logístico y ambiental. La fusión del hielo y de la capa de nieve amenazaba con hundir miles de pequeñas partículas radiactivas al fondo de los lagos y de los ríos de la región, lo que habría contaminado permanentemente la cadena alimentaria de la fauna silvestre y el suministro de agua de las comunidades indígenas de la zona. Debido a esto, la operación Morning Light se amplió con una segunda fase que se prolongó hasta el otoño de 1978. En esta etapa estival, los equipos utilizaron embarcaciones neumáticas, detectores fluviales y vehículos todoterreno para inspeccionar el suelo deshelado, logrando recuperar cerca del 65% de la masa total de material atómico desperdigado por el satélite. Capítulo 6. El litigio diplomático y la factura histórica. El desastre del Cosmos 954 no solo dejó una huella ambiental evidente en el territorio canadiense, sino que desató un complejo litigio diplomático y legal de gran trascendencia en la historia del derecho espacial internacional. Invocando el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972, firmado por las principales potencias mundiales en el marco de las Naciones Unidas, el gobierno de Canadá presentó una reclamación formal ante el gobierno de la Unión Soviética en el mes de enero de 1979. Canadá exigió la indemnización de un importe total de $14 millones de la época, cifra que representaba los costes directos asociados a los vuelos de exploración, el despliegue de personal, el transporte de residuos peligrosos y el posterior almacenamiento seguro del material radiactivo recuperado. La memoria jurídica presentada por Ottawa sostenía de forma tajante que la presencia no autorizada de residuos nucleares en su territorio soberano constituía un daño directo a su integridad territorial y una amenaza inmediata para la salud de sus ciudadanos y la conservación del ecosistema ártico. La respuesta inicial de la diplomacia soviética fue rechazar categóricamente la magnitud del desembolso solicitado. Moscú argumentó que las operaciones de búsqueda y rescate ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Canadá y de los Estados Unidos habían sido desproporcionadas y desmedidas. La representación diplomática de la Unión Soviética llegó a afirmar que sus propios ingenieros y especialistas en tecnología nuclear habrían localizado y neutralizado los restos a un coste infinitamente menor si el gobierno canadiense les hubiera permitido el libre acceso a la zona del impacto. Ottawa denegó firmemente esa solicitud, argumentando razones de seguridad nacional e impidiendo que personal militar soviético operase dentro de sus fronteras durante la Guerra Fría.
Tras más de 2 años de tensas negociaciones a puerta cerrada en sedes neutrales de Ginebra y Moscú, el 2 de abril de 1981 se alcanzó un acuerdo bilateral definitivo. La Unión Soviética aceptó pagar a Canadá la cantidad de $3 millones canadienses como liquidación total y absoluta de todos los costes y reclamaciones derivados del incidente del Cosmos 954, cerrando así el primer gran litigio diplomático de la era espacial por daños radiactivos en la superficie terrestre. Evaluación final. La caída del satélite Cosmos 954 y la posterior ejecución de la operación Morning Light representan uno de los capítulos más aleccionadores y determinantes en la historia de la exploración espacial y la geopolítica del siglo XX. El incidente puso de manifiesto ante la comunidad internacional los peligros latentes derivados del despliegue indiscriminado de fuentes de energía nuclear en órbita terrestre baja, especialmente cuando dichos sistemas carecen de mecanismos de seguridad con redundancia absoluta. Desde una perspectiva técnica y operativa, la operación Morning Light sentó las bases metodológicas modernas para la gestión de emergencias radiológicas a gran escala en geografías hostiles. La fructífera colaboración entre las agencias científicas, los cuerpos militares y las autoridades locales de Canadá y los Estados Unidos demostró la viabilidad de coordinar rastreos de alta precisión bajo las condiciones climáticas más extremas del planeta, protegiendo a la población civil de un desastre ecológico de gran magnitud. En el ámbito del derecho internacional, el litigio resultante fijó un precedente legal imborrable. Por primera vez desde el inicio de la era espacial, una potencia mundial asumió formalmente la responsabilidad financiera y jurídica por los daños y amenazas generados en Tierra por la caída de uno de sus artefactos orbitales. Como consecuencia directa de esta crisis en el Ártico canadiense, la Organización de las Naciones Unidas fortaleció de forma sustancial los principios rectores y las regulaciones internacionales sobre el uso de fuentes de alimentación nuclear en el espacio exterior, obligando a todas las naciones firmantes a incorporar sistemas de expulsión y aislamiento totalmente seguros para evitar que el material atómico vuelva a poner en riesgo la vida sobre nuestro planeta. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este recorrido analítico y fundamentado por los archivos de Verum, Historias Reales. Si este análisis documental te ha resultado ilustrativo, te invitamos a dejar tu opinión en la sección de comentarios y a seguir de cerca nuestras próximas publicaciones.